El elefante en la sala, un podcast de Racismo MX. Hola, ¿cómo están? Todas, todos, todes nuestros podcast escuchas. Lo digo siempre despacio porque no lo puedo decir rápido, es una palabra muy difícil, la verdad. Pero bueno, ya estamos acá en el segundo capítulo de El elefante en la sala. Y bueno, estoy acá con mi amiga Ángeles Cruz y con Otto Castillo. Yo soy Marisol Aguilar, soy coordinadora de programas. Yo de investigación. Y yo de educación. Creo que estamos enrocados. Sí. ¿Verdad que sí? Y bueno, el día de hoy tenemos dos temas, uno que se entrelaza ahí con otro que vimos en el norte de la República Mexicana en enero, cuando... Que dio miedo. Que dio miedo, sí, con todo esto de Ovidio, cuando agarraron Ovidio. Pero bueno, vamos a comenzar primero con el primer temita que tenemos para el día de hoy. Y es que no queríamos dejar pasar en el primer capítulo que en enero salió esta ilustración que sacaron algunas feministas radicales. Su flyer, ¿no? Para invitar a las mujeres, y voy a decir a las mujeres cis, a que se unan a la marcha del 8M, a su contingente, ¿no? Es un contingente que tiene un objetivo muy específico y que era o es al no borrado de las mujeres y niñas, y no entiendo por qué hablan de su no borrado, y bueno, es un cartel, ¿no? Donde colectivos de mujeres feministas radicales, lesbianas, pues obviamente con un discurso, ¿no? Antiderechos, pues invitan a que vayamos, y voy a decir vayamos porque yo también soy mujer, pero no necesariamente voy a ir, más bien no voy a ir a su contingente de mujer. Pero ahorita les decimos por qué. Y en este objetivo, pues del no borrado a las mujeres, se esconde, ¿no? Un discurso totalmente racista. Y para eso me gustaría darles a ustedes la palabra para que nos cuenten por qué esto del borrado a las mujeres es racista y por qué obviamente es antiderechos, transfóbico y todo lo demás. No, yo no hablo porque me funan. No, claro que sí. Claro que Ay, no. las que te van a funar son las mismas, entonces. Van a borrar a mí. Sí, no nos pero importa. Si quieres, sí, empiezo. Va. ¿No? Ante el temor de ser funada. De funa. No, bueno, pues igual para quienes estén, o sea, dirán que tiene que ver borrado de mujeres, no entiendo, ¿no? O sea, se supone que, pues, o sea, si lo leemos sin contexto pensaríamos, qué horror, ¿no? El borrado de mujeres. Sí, Claro. sin contexto es así. Pero, o sea, esto surge porque específicamente en contra de las personas trans, en contra de las personas no binarias, ¿no? Porque asumen que las identidades que no son mujer y hombre, de alguna forma vulneran a las identidades de ser mujer, ¿no? Esto es una concepción de ser mujer desde una perspectiva muy biológica, ¿no? Y occidental, europea, y blanca. Mujer es quien tiene vagina, mujer es quien tiene ovarios, útero, senos, bla, 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 etcétera, ¿no? O sea, entender en mujer únicamente con estos parámetros. Por supuesto que el ser mujer, algo que nos ha enseñado la lucha feminista, ¿no? Y las teóricas feministas, y también desde las mujeres antipatriarcales, decoloniales, etcétera, es que el ser mujer no solo se reduce a eso, no solo se reduce a biología, no solo se reduce a órganos reproductivos o la capacidad de procrear, ¿no? El ser mujer es una identidad social, es lo que la sociedad considera que es ser mujer, ¿no? Es también lo que las personas asumimos también como nuestra propia identidad, ¿no? Entonces no podemos entender mujer nada más con eso. Pero esa idea, aunque parece como muy sencilla, aunque diremos, claro, ¿no? El ser mujer es una cuestión social, es una identidad social, es lo que las TERFas y lo que es lo que las TERFas odian, ¿no? Esto es el borrado de mujeres, ¿no? Pero por supuesto que es una cuestión racista, principalmente porque hay que entender el género y la raza como dos categorías que se insertaron también a partir de la colonialidad, ¿no?
Imaginemos un mundo precolonial, ¿no? Que no habían venido los europeos, que no habían venido a invadir, a saquear, etcétera. Y lo que nos dicen académicas como Oyegumi, ¿no? Es que en esas sociedades el género no era un eje ordenador de la vida, ¿no? O sea, es decir, por supuesto había personas que se asumían mujeres, hombres, o no se asumían como ninguna, o que se asumían como ambas al mismo tiempo, pero que no era una cuestión que jerarquizaba, es decir, mujeres tienen que limpiar la casa, hombres ustedes tienen que casar. Sí, o sea, no eran características específicas para decirte qué tenías que hacer, ¿no? Exacto, pero cuando viene la colonización, cuando vienen los La europeos, iglesia y todo eso, católica. ya utilizan la raza para jerarquizar. Ustedes de tono de piel más oscuro van abajo, nosotros españoles, europeos de piel blanca arriba, pero además hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres van aquí, los hombres van acá. Este es otro eje que debía ordenar la vida de las comunidades originarias en los territorios de América Latina, ¿no? Entonces, cuando entendemos el género solo como una cuestión biológica, solo como una cuestión reproductiva, como genitalista, también es una cuestión racista, ¿no? Ay, qué porque fuerte. estamos borrando, eso Recuerden, sí es un borrado, sí, ¿no? no, recuerden que la De- ciencia nos dijo, más allá de hablar del género, también cuando hablaba de criminalidad, decía, ¿no? Que una persona criminal tenía ciertas características, ¿no? A lo mejor la cabeza medía de tal, la nariz La medía nariz. tanto, ¿no? Tono. En Alemania lo hicieron, ¿no? Los nazis lo hicieron, midieron narices para ver quién era judío y quién no, y quién estaba mintiendo para que llevarlo, ¿no? a los campos de exterminio. Y eso, o sea, ese tipo de ciencia, porque, ojo, o sea, mucha gente diría, no, pero es que la ciencia no, no, la ciencia fue un arma y fue una herramienta de la colonia para decirle a la sociedad qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? Y precisamente la ciencia también es quien llevó, ¿no? a que la sociedad pensara, ¿no? que las mujeres solamente era este tipo de persona, ¿no? Y Sí. por ahí me acuerdo del conversatorio de la UNAM del año pasado, del año antepasado. El conversatorio de aspectos básicos incluso del género, ¿no? Con ahí ya saben ustedes, Marcela. Sí, pero recuerdo mucho a la señora esta Valcárcel, Amelia Valcárcel. que sí de plano lo decía, es que piénsenlo fácil, amigas, es el sexo, ya. ¿Quién es hombre o mujer? ¿Quién tiene vagina y pene? Mucha. Eso es tan esencialista, tan reduccionista, que así ese tipo de pensamientos, de forma de argumentar, de forma de razonar, es la forma en que las personas de derecha, que creen que no existe el racismo, que creen que no existe el clasismo, ¿no? Y que la gente le tiene que echar ganas, etcétera, es el tipo de argumentos que les lleva a estas mujeres decir que tienen más de 40, 50 años luchando por los derechos de las mujeres y que de un momento a otro, cuando obviamente en esta promoción y de respeto y garantía de los derechos se encuentra un grupo en situación de vulnerabilidad que también, ¿no? se considera o se autodetermina mujer, ¿no? Ahí es cuando comienza la lucha, pero no por el respeto y garantía de los derechos de las mujeres, sino entre ambos grupos, ¿no? Sí. O sea, y voy a decir, y no de todas las feministas, porque precisamente este tipo de discursos o de argumentos Ajá. es lo que muchas veces nos lleva a muchas mujeres que de cierta forma éramos feministas, nos lleve a decir y a cuestionar nuestro feminismo, porque precisamente lo que no queremos es ser ese tipo de feministas, ¿no? Pensar de manera tan reduccionista como para decir que ciertos derechos son solo para mí y voy a luchar solo para esos derechos, ¿no? Me parece lamentable pensar que en la lucha de los derechos humanos solo pensemos en nosotros y nosotras como un monolito, ¿no? Muy específico, sin pensar que vivimos en una sociedad diversa y que podríamos también estar luchando por los derechos de las otras personas, Sí. ¿no? Deberían leer el artículo que escribieron Ángeles y Marisol para la lista de una carta a una feminista blanca. A inicios del año pasado, del 2021, estuvo bueno. Oigan, igual en el conversatorio, yo recuerdo mucho ahorita que estaba viendo la bandera, cuando hablaron sobre las personas intersex, ¿no? Y Amelia Valcárcel dijo, no, la intersexualidad no existe, es una anomalía, dijo, ¿no? Reduciendo a las personas a lo patológico, a las enfermedades, ¿no? Esta visión que tiene fue horrible. Y también del niño salvaje, no sé si se recuerdan,
que justamente estaba diciendo, no es que... ¡Ay, qué tal! Sí. Son los niños salvajes, estos seres que no están civilizados y no saben que son hombres o son mujeres, una cosa... Prácticamente diciendo que las personas que no... que son comparadas con las personas europeas, blancas, ¿no? Que son el centro de todo, pues se tienen que estudiar para ver si realmente lo son, y ese es como un poco el espacio que le dan a las mujeres trans, que pues al parecer para estas personas pues no se pueden autodeterminar como tal, ¿no? O no pueden pues decir que lo son porque lo son, ¿no? Sí, y también... Claro, sí, no, y también dirán, ¿no? Bueno, sí tenemos genitales, ¿no? Todos los seres humanos tenemos genitales y, o sea, y ¿por qué hay que decir que no tenemos, ¿no? O sea, la cuestión no es esa, ¿no? La cuestión es todas las narrativas, estereotipos, historias, lo que tomamos como verdadero en torno a esa biología, ¿no? Y que lo que tomamos como parámetro de verdad y no verdad, y lo que existe y lo que no existe, ¿no? Entonces... la biología se relaciona de forma dialéctica con lo social, ¿no? Y con lo histórico y con lo institucional, ¿no? Entonces, entendemos lo que es ser mujer porque vivimos en un periodo histórico específico, ¿no? Claro. Y esas ideas de ser mujer con base únicamente en biología, pues la verdad son ideas un poco anticuadas, hay que decirlo, o sea, anticuadas, ¿no? O sea, es desde un feminismo también que justamente, como dice Marisol, es un monolito, que la verdad hay otras posturas desde los feminismos que entienden esta cuestión del género no como una cuestión puramente biológica, y que también otra cosa que hay que decir, ¿no? La lucha feminista, la lucha de género es para desesencializar o desbiologizar lo que entendemos como hombre, mujer, persona no binaria, intersex, persona trans, etcétera, ¿no? Y eso le da cabida a decir, por eso racista. Por eso, si eres tú mujer TERF, eres racista. Tienes Una actitudes disculpa por sonar así, pero así es. Igual pensando también, por ejemplo, no sé cómo... Yo he escuchado en alguna ocasión en pláticas casuales con personas que ya no están en mi vida, que hablando de hombres trans, como de hecho les decían, esto usando el dead name, es una traidora, ¿no? Yo recuerdo esa conversación que una vez tuve, fue sumamente violento, ¿no? Hablando de hombres trans, como algo, lo que dice Ángeles, ¿no? Esencial, eres tú, ya no te sales de tu genital y todo está dispuesto para ti. Eso es... Sí, o sea, ¿qué les recuerda, no? Eres negro, bailas muy bien, eres asiático, Exacto. eres muy bueno en matemáticas, eres mexicano, te gusta el tequila, ¿no? O sea, ese regresar a esencializar, ¿no? A reducir con base a algo que supuestamente es natural, pero que en sí no lo es, ¿no? Entonces, justo como dice Marisol, pues es racista. Esperamos que haya quedado claro. Pero sí, es una vamos a seguir conversación hablando. muy compleja, la verdad, pero también creo que la problemática es no incluir, como dice Marisol y como dice Otto, ¿no? Una lucha, entender que en una lucha lo que le oprime a la otra también me oprime a mí, ¿no? Creo que eso es muy fuerte en términos de entender las luchas contra las opresiones, ¿no? O sea, Exacto. lo que a mí me oprime como mujer cis, también le oprime a la mujer trans, ¿no? Sí. Y no entender eso me parece súper fuerte y que también desfragmenta. Pero también creo que tiene que ver con cómo estos discursos han sido cooptados por la derecha, ¿no? ¡Claro! Por los partidos conservadores. Bueno, y aquí en México es súper normal ver a mujeres pues del partido de izquierda, y puse entre comillas, amistades. que son totalmente terfas, ¿no? Y que ahí está como donde se cierra el círculo de las... La 4 TERF. Claro, pues sí, de los dos polos, ¿no? Porque al parecer eres muy progresista, pero a la vez eres pues antiderechos, ¿no? Para un grupo de personas. Órale. Y en el borrado también hablan mucho sobre pues que se han hecho reformas en leyes, ¿no? Y que más allá de hablar de mujeres, por ejemplo, embarazadas, o hablan de mujeres gestantes, ¿no? De personas. Personas personas gestantes, ¿no? Personas embarazadas. O personas menstruantes, ¿no? O personas menstruantes, ¿no? Y entonces, ¡ay, no! Las que menstruan nada más son mujeres. Y entonces otra vez tienes que volver a empezar a explicar por qué esto es racismo.
además de discriminador Sí. y totalmente misógino. Se avivó eso ahorita con la reforma que hubo a finales del año pasado, ¿no? En España, por la ley de identidad de género. Ujú, O sea, ujú. los comentarios estuvieron en eso. Y acá en algunos estados han hecho estas reformas y bueno, Cuando la Suprema Corte sacó, me recuerdo una sentencia, ¿verdad? Y mencionaba, era Saldívar el proyectista de la sentencia, y sí sacó personas gestantes. Pucha, todo el mundo, no, o sea, sacaron la goma y borrado, dijeron, ¿no? Ujú. Pero por ahí vamos a tener que ver de qué forma nos ponemos de acuerdo, porque al final no es borrado de las mujeres, es borrado de derechos hacia las personas. Ustedes dirían entonces que habría que apostar por el antipatriarcado. Yo siempre he apostado por el antipatriarcado. Lo he hablado millones de veces con Ángeles, creo que por ahí coincidimos, no sé. Sí, justamente, ¿no? O sea, también creo que hay que entender, hablamos desde el feminismo, pero hay que entender que toda lucha de mujeres no necesariamente es feminista, ni tiene por qué llamarse feminista, ni tiene por qué tener la bandera morada o verde, o sea, no, para nada, ¿no? Y creo que también toda esta discusión de esencialismos, biologicismo, TERF, no TERF, identidad, personas menstruantes, gestantes, etcétera, ha generado que muchas mujeres actualmente ya se dejen de nombrar a sí mismas como feministas, ¿no? Creo que hay dos cosas importantes a decir, ¿no? No toda lucha feminista es transfóbica también, ¿no? Hay muchos feminismos que convergen, hay muchos feminismos que apuestan, ¿no? Por ser trans incluyentes, pero lo segundo también es que no toda lucha de mujeres tiene que llamarse feminista, ¿no? No toda lucha de mujeres, por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres racializadas, ¿no? No necesariamente tienen que ser feministas. Y ahí es cuando entra el antipatriarcado, ¿no? Toda lucha puede ser antipatriarcal, toda lucha, incluso de hombres, puede ser antipatriarcal, ¿no? Claro, pero eso también hay que hablarlo, ¿no? Eso hay que hablarlo, pero estamos calentando motores para el 8M, ¿no? Masculinidades estamos ahí. Sí, ese es un gran tema. Pueden ser antipatriarcales también. Claro. Pero bueno, yo nada más les dejo que esperen la convocatoria que va a ser Racismo MX con YAG y otras organizaciones para que se unan al contingente que obviamente, como hace 2 años hubo, fue incluyente totalmente, y va a ser incluyente totalmente, en donde se pueden acercar no nada más mujeres cis, mujeres trans, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, incluso hombres, si quieren estar en esta conmemoración, en este día, ¿no?, especial donde luchamos por los derechos de las mujeres, ¿no?, en su totalidad, pues con mucho gusto se pueden acercar, pueden escribirnos, esperen el cartel y bueno, pues vamos a una pausita y ahorita regresamos con otro tema. Rubén con la pausa. Recuerda que puedes bajar el informe de migración y perfilamiento racial en la página del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica en www.observatorio.racismo.mx. ¿Qué onda, podcast? Escucha, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ya estamos de regreso en esta segunda parte del segundo capítulo de la segunda temporada de El Elefante en la Sala. Rubén pone ahorita el sonido de un elefante. Oigan, amigas, y pues hablar de algo que hemos publicado ya desde el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Rubén, aplausos. Así. Publicamos el informe de migración y perfilamiento racial. Es un informe que obviamente aborda, pues, ¿qué es el perfilamiento racial? ¿Qué implica el perfilamiento racial para las personas migrantes, ¿no?, en México? Y obviamente analizamos un poco a nivel normativo, pues, algunas recomendaciones internacionales, tratados internacionales que abordan el tema. Y bueno, hicimos por ahí un trabajo de campo con las instituciones de los 32 estados de la República para conocer, de la Federación, para conocer, pues, si tomaban en cuenta el perfilamiento racial, que es una
discriminación racial muy específica por parte de las autoridades o funcionariado público que pues tiene este objetivo de investigar, acosar, detenerte para ver si eres una persona pues no delincuente, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí en este informe maravilloso que pueden bajarlo en la página del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, citarlo, de Racismo MX, Sí, citarlo. que vayan, que le den amor a nuestro informe. Por favor. Hablar sobre él, nos pueden mandar un mail y decir está horrible Mucho o al cariño. revés. O está muy chido. O está muy Ajá, padre. o ahí puede mejorar también. Pero todo esto comienza obviamente con las preguntas más esenciales sobre por qué apenas estamos hablando de racismo en México, ¿no? Todo, bueno, hemos hablado millones de veces sobre qué es el racismo, ¿no? Cómo se traduce en México o cómo lo viven las personas en México. Pero más allá legalmente, bueno, ¿no? Hay una tradición europea de querer, o son estrategias de querer eliminar el racismo, eliminando la categoría de raza o de características étnico-raciales. O sea, no mencionarlo en las leyes, en las constituciones. Porque si no existe en la ley, no Sí. existe Sí, social, ¿no? recordarán que todas las personas tenemos derecho a vivir en igualdad de circunstancias sin importar origen, género, condición social, y en México dice etnia, y en convenciones, condición social, en las convenciones internacionales dice raza. ¿No? Y bueno, eso es problemático. Es problemático porque son categorías que pues nos ponen, ¿no?, en los principios de no discriminación, por las cuales pues podríamos agarrarnos a alguna y decir es que por esta razón o por este motivo me discriminaron. Pero a veces es difícil, ¿no?, para que las personas, jueces, magistrados, ministros puedan hacer una interpretación si no hay alguna específica que pueda referirse a las características étnico-raciales por las que probablemente pueda haber una discriminación racial sobre una persona, o que el racismo, ¿no?, como un sistema de opresión recaiga sobre una persona. Entonces, por ahí una red flag para nuestra Constitución es que no trae ni la palabra raza, y seguramente por ahí alguien dirá, pero las razas no existen. Entonces, si no existen las razas, ¿para qué poner la categoría raza? Pero bueno, la categoría raza obviamente pudiera hablar de estas características étnico-raciales por las cuales ya sabemos que la raza no existe, pero son estas características que utilizaban para hablar de una raza y discriminan. Nada más para poner en contexto a las podcast escucha, o sea, cuando hablamos de categoría es como estas banderitas que nos dice la Constitución, oye, ten cuidado porque tal vez esta característica sea que la persona le lleve a vivir discriminación de manera histórica, ¿no? Pero pues en México, por el mestizaje, dijeron, aquí todos somos iguales. Entonces, eres un chesco. Entonces se quitó esa onda, ¿no? Es muy, muy problemático. Pero es un problema porque en México, pues no nada más hay personas indígenas, racializadas, personas afro o negras, sino también hay personas que ni ser afro ni ser indígenas son personas racializadas y que por sus características étnico-raciales se les discrimina y eso se llama racismo, ¿no? Entonces hay que estar bien atentas porque sí que a partir de estos pues cosas particulares de la normativa, entonces nos lleva a pensar que otras normativas que a lo mejor tendrían sí que abordar este tema específicamente, pues carezcan, ¿no?, de esta arista para poder hablar sobre racismo en México. Y es súper importante comenzar a hablar de eso porque por eso en Racismo MX decimos, pues no hay representación, ¿no? Los medios de comunicación no ponen a personas racializadas en los comerciales, en las telenovelas, en los noticieros, etcétera, pues porque no hay una obligación, ¿no?, de incluir. Digo, apenas hay, ¿no?, sobre paridad, sobre la obligación que tienen todas las personas de buscar, ¿no?, la igualdad entre las personas, hombres y mujeres, pero pues en términos del sistema de opresión racista o en términos de características étnico-raciales, pues obviamente no hay nada y por lo tanto, pues soy un medio de comunicación y quiero que solamente haya personas blancas, ¿no?, generando en todos lados información para que la gente vea, pues
nadie me va a decir que no, ¿no? Sí. No, y México, o sea, yo recuerdo muy bien en algunos de los primeros informes que le entregó al CERT, que es el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, le dijo a ONU, no, es que aquí no existe el racismo, ¿no? Y ahora vemos que en 2019 el comité le dijo a México, oigan, ustedes tienen un problema serio, gravísimo, están pa'l perro en cuestión de perfilamiento racial por autoridades migratorias y de Guardia Nacional. Pero ahí yo voy a poner un paréntesis. Ah, Y es una crítica al comité, al CERT, ¿no? ya sé. Porque el CERT tiene unas recomendaciones hechas solamente para hablar de perfilamiento racial. Pero ojo, solamente habla de personas afro o habla de personas, pueblos, comunidades, naciones indígenas. Y esto otra vez va a ser problemático para las personas que no somos ni uno ni otro, ¿no? Pero nos perfilan. ¿Cómo hacemos para evitar o para decir que nos está cayendo el racismo? Como una gran parte de Pero México. no hay, claro, ¿no? O sea, no sé, pero por lo menos el 80% somos personas racializadas y de ahí quitamos a las personas indígenas y afro y seguramente quedará una muy gran parte de número de población que es racializada y que para hablar de racismo pues la tiene difícil, ¿no? Entonces por ahí tenemos que también explicarle a otros tribunales, a otras cortes, etcétera, que existe el racismo también para otro tipo de personas, ¿no? Entonces para eso hablamos también de perfilamiento racial dentro del informe, para un poco también generar o clarificar que hay personas que podrían estar sufriendo racismo, podrían estar siendo perfiladas y que no hay a lo mejor un bagaje, un andamiaje jurídico especializado en el tema que pueda respetar y garantizar sus derechos, ¿no? Y esto no solo de México, ¿eh? O sea, recuerden que el observatorio pues es una red incluso en Centroamérica. Yo recuerdo mucho que Cuxabel Cárdenas, que le enviamos un gran saludo a Cuxa, que forma parte del observatorio a través de Enlaces Nicaragüenses, hicieron un documental con la Universidad de Costa Rica, ¿no? Donde un chavo nicaragüense relata cómo él estaba en una parte, no recuerdo en qué parte de San José, y los policías lo vieron y enseguida, no, yo te detengo porque lo que está alrededor de la persona, ¿no? En el proceso de racialización es lo que les lleva a esas detenciones, ¿no? Sí. Y le dicen los policías, tú, maldito Nica, ¿qué haces acá en mi país? Lo agarran, lo detienen y pues, es una cosa horrible. Sí, y yo creo que, bueno, como un pequeño sneak Ajá, peek, sí, no también. vamos a quemar todo el contenido porque obviamente No. queremos que le hagan clic, que lo hagan. hay spoilers, Lean, no hay hay spoilers. spoilers, ¿verdad? Pero creo que hay algunas cositas que me parece interesante, ¿no? O sea, lo que dice Marisol es súper importante porque algo que se evidencia en el informe es que el perfilamiento racial como forma de discriminación no está reconocida en la normativa mexicana. Para nada. ¿Y por qué eso es problemático? Porque si no está reconocido, no lo puedes ni prevenir, ni sancionar, ni investigar, ¿no? No existe. Si no se reconoce, no se reconocen las identidades que son típicamente perfiladas, ni las narrativas, ni los estereotipos que generalmente son asociados a estas identidades étnico-raciales. Lo segundo que también es así como red flag, ¿no? Red flag es que muchas instituciones no recopilan ni desagregan la información por marcadores étnico-raciales. Las fiscalías no saben cuántas personas migrantes presentan denuncias por tortura. Las comisiones de derechos humanos no saben cuántas personas migrantes racializadas presentan quejas por perfilamiento racial, pero creo que lo más también ahí, otro red flag, es que las propias comisiones de derechos humanos, los organismos que están para prevenir y eliminar la discriminación, no dicen perfilamiento racial directamente, ¿no? Algunas ni siquiera reconocen la discriminación racial, utilizan otras palabras, algunas hablan de violaciones en contra de la seguridad y la libertad personal, hay fiscalías que hablan de discriminación en general, ¿no? No hablan de discriminación racial. Y ello es una cuestión importante porque, o sea, de nuevo, insistir, si no se reconoce legalmente, nunca se va a sancionar, ni investigar, ni prevenir, ni nada, ¿no? Y eso que dices es muy importante porque ahorita estoy checando los datos que revisamos, por ejemplo, de Yucatán, porque revisamos en México, en la zona centro, sur y en el norte del país, ¿no? Pero en Yucatán, específicamente en el sureste, la Comisión de Derechos Humanos, o sea, en todas sus recomendaciones decía,
Bueno, se detuvo a la persona morena por el informe policial, ¿no? Los policías cuando te detienen hacen un IPH, un informe policial homologado, donde dicen, detengo a tal persona con tales características, y nunca se les pasó por la cabeza al organismo de defensa de derechos humanos decir, oye, todas las personas que están deteniendo acá, o son morenas, o no vienen de Yucatán, y qué onda, ¿no? Y lo curioso es que son datos que no ocupan, ¿no? Son datos que no son necesarios, pero tú abres los IPHs Sí. y traen esa característica. Si ya lo ponen, ¿por qué no lo mides? Sí. Y ahora, ¿por qué lo pones? Eso significa que hay estereotipos específicos que son reforzados si el policía lo pone en el IPH. Claro. Y ese IPH llega al juez o la jueza, y cuando lee eso y el juez y la jueza es racista o tiene estos estereotipos contra un tipo de población, va a decir, obvio, ya no tengo que hacer más, no tengo que investigar más, es moreno, culpable. Es probable que lo sea. Yo me acuerdo, a mí en mi generación en la Facultad de Derecho, me tocó en mi clase de Derecho Penal 1, eso de la cronometría y que hay Ay, poblaciones. Te Me sigue tocó enseñando, todavía, ¿no? me tocó Sí, todavía. te sigue enseñando. A mí también me tocó. Oigan, igual nada más para resaltar en esto, investigamos en este contexto de perfilamiento el caso de la recomendación 02-2021 de Nuevo León, ¿no? Donde 5 personas de Aquismón, en San Luis Potosí, que son personas indígenas, pues llegó el COVID, no, o sea, ¿se acuerdan? Qué horrible. Entonces estas personas se desplazaron, desplazamiento forzado, llegaron a Monterrey y fueron albañiles. De hecho eran familiares, ¿no? ¿Y quién cree que pasó? Pues ese cumpleaños de uno de ellos, vamos al Oxxo, vamos a comprar la coca, los nachos, todo, ¿no? Y lo ven los policías, ¿no? ¿Cómo estás vestido? ¿Qué haces aquí a esta hora de la noche? Y los policías asesinan a 2 de ellos, ¿no? Fue tan este caso grave que la Comisión de Nuevo León lo calificó como violación grave de derechos humanos y ya hubo la reparación, la aceptación de la culpa el año pasado. Fue algo muy parecido a los casos que vemos en redes sociales que pasan en Estados Unidos, lo que le pasó a George Floyd, lo que le ha pasado a muchas personas. Pero no hablan de discriminación racial. No hablan de discriminación racial, Exactamente. Porque aquí exactamente. el racismo no existe, Sí. existen otras cosas, graves Sí. violaciones a derechos humanos, muy Pero bien, no, exacto. pero lo racial no. Sí, Exacto. justo. Otra cosa que hicimos, bueno, Ajá. más bien eso Otto lo hizo, ahí mandó 145 solicitudes de acceso a la información, ahí de los 32 estados a nivel federal. Aquí me tenían. Y ahí Sí. las instituciones, querido Otto Castillo, así. Castillo, aquí su información, ¿no? Pero un dato importante, algo que hicimos fue preguntarle a las fiscalías cuáles son los delitos Sí. por los cuales, o los delitos atribuidos a las personas migrantes, ¿no? Y solo como un pequeño dato, ¿no? La Fiscalía de Zacatecas nos dijo que a la nacionalidad estadounidense se vincula mayormente con delitos como violencia familiar, sustracción de menores, lesiones, pero las personas hondureñas se asocian con delitos como delitos en contra de la salud, en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, plagio. Las personas guatemaltecas, por ejemplo, tienen más delitos que se relacionan con asociación delictuosa y facilitación delictiva, ¿no? Y ahí vemos la diferencia. Sí. La ¿no? imputación de delitos Sí. también depende del color de piel o características étnico-raciales que Ay, tengamos. O de la racialidad, ¿no? O sea, por supuesto que hay que investigar más y hay que inquirir más, o sea, hay que ver más cuál fue Sí, los motivos, etcétera, pero creo que es, digamos, como trabajo que se hizo, que Otto hizo de mandar, y el análisis que hicimos, también es relevante para poder aproximarnos, ¿no? Cómo opera el perfilamiento racial en nuestro país, ¿no? Sí, Cómo operan y cómo actúan también las autoridades y las instituciones frente a las personas migrantes. Exacto. Ay, una chambota. Una chambota. Oigan, amigas. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Es un gran informe, una gran herramienta que tenemos dentro del observatorio. Entonces, esperamos que obviamente lo puedan bajar desde la página internet de Racismo MX. En nuestras redes sociales búsquenlo, si no se los mandamos, si no lo encuentran. Cítenlo. Compártanlo, Críticas cítenlo. constructivas también. Se Úsenlo. vale. Invítenos a hablar de eso. Pero vamos a seguir obviamente hablando de este tema. Nos parece un tema súper importante, un tema que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa
para que haya una real y verdadera justicia racial en nuestro país que Simón. ahora hemos comenzado a trabajar, ¿no? Sí. Y pues nada, nos vemos para el siguiente capítulo, el siguiente episodio de El Elefante en la Sala. Muchísimas gracias, podcast escucha. Y también a Dani, que está atrás de la cámara, y a Rubén, que está dentro de este micro. Así que nos vemos. Chao, un abrazo. Hasta la próxima.